retomando un poco la clase hasta donde habíamos llegado el jueves pasado, si ustedes hagamos un refresh, habíamos visto la sentencia create, alter, drop y truncate. Y habíamos llegado hasta ahí, ¿no? Habíamos creado una base de datos, habíamos creado las tablas, estas, ¿sí? Habíamos creado, o habíamos mostrado cómo llevar adelante la creación de estas tablas. Eh, Repasando un poco el código de estas tablas. Permítanme hacer zoom, ahí está. ¿Sí? Acá tenemos los ejemplos de la creación de tablas, ¿no? La tabla materia, la tabla carreras, la tabla estudiantes y la tabla de inscripción a materias. Habíamos creado los campos, habíamos visto tipos de datos, enteros, varchar, date, etc. Habíamos identificado o visto la estructura not null, de autoincrementable, habíamos visto cómo crear una clave primaria, y cómo sería el ejemplo de una clave foránea, ¿sí? Hacia las respectivas tablas. Esta estructura que vemos acá de la creación de las tablas, ¿sí? Tiene que ver con la creación de, perdón, vuelvo para atrás, de este diagrama, ¿sí? De las 4 tablitas que habíamos empezado ya hace como 2 o 3 semanas atrás. ¿Bien? Entonces la idea es seguir con este hilo, porque ya tenemos como fresco el concepto. Cuando vimos normalización, después la semana pasada vimos cómo crear toda esta estructura de tablas. El objetivo de hoy es poder avanzar con lo que tengo acá en el diagrama, perdón. Select, Insert, Update y Delete. ¿Para qué funcionan estas estructuras? Con la sentencia insert vamos a insertar, ¿sí? Filas o registros en nuestra base de datos, en nuestra tabla en realidad, dentro de la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder introducir estos estudiantes, introducir las carreras con su dato, información, las materias y la inscripción a las materias. ¿Qué vamos a poder hacer con el update? Actualizar alguna información de algún registro, quizás cambiarle el nombre a un estudiante, actualizar el domicilio, actualizar el teléfono, cuando necesitemos esa información en nuestra base de datos. Y delete, borramos las filas. Recuerden que con drop borramos tablas y su contenido, y con delete vamos a aprender a borrar o eliminar registros de nuestras tablas. Si de repente quiero dar de baja a la alumna Alejandra, la elimino a ese registro o a esa fila. Y luego vamos a dejar para el final el select, que es para extraer información que tengamos en nuestra base de datos. Traer un listado de alumnos, de estudiantes, mostrar cuántos estudiantes hay por carreras, mostrar qué alumnos están inscritos en cada materia. Toda esa información que está en tablas, la extraemos en forma de listados a través de la estructura o el comando select. ¿Bien? Lo dejamos al select para el final porque es bastante amplio. No vamos a, quizás vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy, pero la idea es ir hacia adelante. Como siempre, todas las consultas son bienvenidas, las preguntas, siéntase con la total libertad de levantar la mano y avanzamos. ¿Bien? Profe Mateo, ¿querés que empecemos con Insert? Bueno, dale. Bueno, buenas noches para todos aquellos que se estén sumando recientemente. Bueno, vamos a empezar con la sentencia insert. Empezar con la función insert la sentencia insert, tenemos que escribir los comandos insert. ¿Se ve ahí más o menos? Sí, sí, ¿Se sí, se alcanza a ve. ver? Buenísimo. Sí, sí. Insert into
el nombre de la tabla, que en este caso la tabla sería materias, ¿bien? Recordando el diagrama. Entonces, insert into materias, le especificamos las columnas, ¿bien? Que en este caso, las columnas que teníamos dentro de la tabla materia eran código materia, qué dato o referencia hacía código materia, recordando, era el campo o era la primary key, ¿bien? El código materia, que era su primary key, en este caso lo habíamos definido como not null y como autoincremental, ¿bien? Y tenemos el campo materia, que era del tipo varchar de 100 caracteres. El tipo varchar, ¿qué tipo de dato representaba? También del tipo not null. Del tipo cadena. ¿Cómo? Del tipo cadena. El tipo cadena de caracteres. Muy bien. Entonces, bueno, para... ¿Cómo? Se me escucha bajito, creo. A ver, Se escucha bien, Mateo, ¿eh? ¿se escucha bien? Ah, Sí, bien. sí. Buenísimo. Entonces, para... Siempre para hacer una sentencia, escribir un comando, tenemos que ingresar el comando use ISPC, por ejemplo. Mi base de datos se llama ISPC. ¿Para qué es esto? Para asegurarnos siempre de estar insertando los datos dentro de la base de datos correspondiente. Porque podemos tener muchas bases de datos y nuestro servidor se conecta automáticamente a una base de datos por defecto o a la primera que encuentra. Entonces siempre tenemos que poner en uso la base de datos específica. Y SPC es en mi caso. Y vamos a escribir para insertar un dato los comandos insert into la tabla materias, y le vamos a especificar el nombre de la columna, que es materia. Recordando que la columna materia era del tipo varchar, le vamos a especificar fuera de los paréntesis values. ¿Bien? ¿Qué significa? Insértame en la columna materia, en la tabla materias, en la columna materia, los valores, y acá le enviamos los valores de un string o cadena de caracteres, que sería análisis matemático, por ejemplo. Bien, punto y coma al final. Y aquí pintamos la sentencia que vamos a correr y le damos a ejecutar. En este caso, el MySQL Workbench me tiró el comando de que se ejecutó a las 9:19 el comando de insert into materias, la tabla materias, la columna materia, o nombre materia podría ser, los valores análisis matemático. Bien, podemos hacer esto en reiteradas veces, todas las veces que queramos. Si la hacemos, vamos a ver rápidamente el dato que acabamos de insertar. Select asterisco from materias, el nombre de la tabla. eh, Le damos F5, no es F5, le damos el rayito para ejecutar, nos muestra la tabla materias con el campo código materia 1 y la materia, el nombre de la materia, análisis matemático. ¿Se puede apreciar ahí? ¿Se ve? Sí, No sí, sé sí, si pero se se ve. ve. Sí, 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 Bien, sí. buenísimo. Entonces, hagamos de cuenta de que ya ingresamos análisis matemático, no hagamos de cuenta, ya lo ingresamos. Vamos a agregar proyecto integrado. Bien, pintamos la sentencia, la ejecutamos, se ejecutó correctamente. Vamos a verificar de que se haya corrido correctamente la sentencia
Y en la tabla materias nos aparece con el ID 2, la materia, proyecto integrado. ¿Por qué le puso ID 2 si yo no se lo especifique? Porque está autoincrementable. Muy bien, es porque está autoincrementable. A ver, ahí tengo una consulta. ¿Por qué necesitas definir en qué tabla se van a insertar los datos? ¿Es consulta o está explicando Carlos? Estuvo, estuvo Maxi respondiendo, creo. Así que Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Bien. Exactamente, Maxi. Into hace referencia en dónde. Insert es la acción que se va a ejecutar. ujú. Into hace referencia a dónde lo vamos a ejecutar y le especificamos dónde es en que vamos a ejecutar o vamos a hacer esa acción que especificamos anteriormente. En este caso es en la tabla materias. Y en la tabla materias, si tuviera más campos, muchos más campos como materia, descripción de materia o fecha de baja, podemos especificarle todos aquellos campos con una coma, con una coma, con una coma, con una coma. Bueno, ¿algo más con esto? ¿Algo que quieran acotar? ¿O dudas con respecto a esto? Una Sí, consulta, profe. ¿Se puede dejar un campo vacío, digamos, de las columnas o tenemos que ingresar todos los valores sí o sí? bien. Se puede dejar campos vacíos siempre y cuando hayamos definido la tabla, no le hayamos puesto not null. O si le ponemos null, en este caso, la tabla materia, sí, la tabla materias se va a ingresar con un campo nulo y queda como null aquí. Bien, 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 gracias. A ver, vamos a ver si podemos hacer un... em, acá tengo un alter table. Bueno, el alter table, recuerden para qué servía. Bueno, el alter table es para Agregaba modificar una columna, puede ser, o en este caso sí, se va a agregar una columna. Pero el alter table también servía para agregar claves foráneas o claves primarias si es que no las no las habíamos definido. También se sirve para eliminar esas referencias a claves foráneas y demás. Vamos a ejecutar este comando que es alter table, materias, especificamos la tabla y la acción que vamos a ejecutar, que es agregar la columna fecha de inicio. Digamos que modifica la tabla. Sí, en este caso vamos a modificar la tabla. O vos consultas del alter table directamente, el comando. Claro, el comando alter table Sí, modifica la tabla, digo. así es, modifica la tabla. Bueno, vamos a ejecutar el comando y acá, en este caso, le especificamos que la tabla con su tipo de dato, datetime, em, va a ser del tipo, o va a aceptar caracteres nulos, o va a aceptar valores nulos, serie. Entonces, pintamos lo que vamos a ejecutar, ejecutamos, se ejecutó correctamente. Vamos a hacer un select a la tabla materias para verificar y ahí notamos que tenemos la columna fecha de inicio. Bien, en este caso tiene valores nulos. Bueno, vamos a hacer otro insert. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, cómo no. Ahí en ese caso, ese ingreso en fecha de inicio, ¿tiene algún formato en especial el dato para ingresar o no? Sí, es del tipo datetime, que es fecha y hora. Bien. ¿Pero eso lo pones vos o directamente lo podés poner para que se coloque por el mismo sistema cuando ingresa? ¿Me Eh, entendés lo que te pregunto? ¿O sí, lo pones manual? lo podés poner manual si le especificas el tipo de dato exacto, exacto. Em, a ver, yo conozco el de SQL Server. Ahí voy a googlear acá el comando de MySQL, pero en SQL Server, si vos pones getDate Ujú. con paréntesis, paréntesis, te toma la hora actual. Eh, getDate, MySQL.
Workbench. Mm, mm, mm. Current time. A ver. Vamos a hacer pruebas. Estamos haciendo un insert en la tabla materias, le especificamos la columna materia y ahora la columna fecha de inicio. Tiene que estar el nombre tal cual como lo hayamos ingresado. ¿Bien? Ujú. E ingresamos los valores en el mismo orden en el que lo denotamos. Si pusimos materia primero, va a ir el nombre de la materia como primero. Base de datos. Bien, entre comillas simples porque el tipo de dato que le especificamos es de un varchar. Aplicamos una coma e ingresamos el comando current time. El comando current time es aquel que te especifica la fecha actual. Vamos, le damos a ejecutar. Se ejecutó correctamente. Vamos a seleccionar todos los campos de materia, de la tabla materias. Y acá vemos que el tercer registro que se nos ingresó es base de datos en la materia y tiene la fecha de inicio del 30 del 6 del 2022 a las 21:27 horas. Bien, Gracias. por favor. ¿Alguna otra consulta? Ahí, perdón, Mateo, ahí estaría bueno, ya que, bueno, Alejandro había hecho, creo que Alejandro hizo la consulta. eh, ¿Cómo se pone una fecha? Si ustedes quieren poner una fecha específica, va entre comillas también o comillas simples. Eh, Digo, para que eso Bien, también, ¿Mm? En caso de que no excelente. vayan a poner la fecha actual. ¿Mm? Bien. Yo Por quería, ejemplo, Año, creo que es año, el formato, depende del formato. ah, Año, bien. mes y día. En un de nueve, año, mes, día, sí. eh, Guión, eso, según el tipo de dato. excelente. Así es. Quería hacer una consultita. Sí. Eh, la diferencia entre current time y stand time, eh, no sé muy bien cuál es. Stamp time. Eh, a ver, vamos a ver. O sea, current time es la fecha y hora actual. Pero timestamp, a ver, lo buscamos. A ver qué tal. A ver. Ok, ahí Maxi tiró un link para que consulten. Por ahí podemos Ah, bien. ir viendo la diferencia y podemos avanzar por ahí con el contenido. ¿Te parece, Mateo? Dale, dale. Vamos a ir ¿Cómo no? buscando las diferencias ahí para compartir con todos. Están buenas las preguntas, me gusta. Siempre va a haber, chicos, en esto, de lo que explicaba el profe Mateo, acá el concepto más importante que nosotros queremos transmitir es cómo es la estructura insert. Bien, después hay todas como estas cuestiones, sobre todo el tema de fechas, en cualquier lenguaje de programación, siempre el tema de fechas y horas es como el tema, ¿ok? Así que está bueno, porque es lo que más cuesta poder por ahí manejar a nivel de datos. ¿Eh? Así es. Y ahí como observan, chicos, si ustedes no especifican, por ejemplo, el horario, la hora, la pone por default 000, ¿sí? Ujú. Eso también para que esté claro, ¿sí? Tengamos en cuenta. A ver, si Exactamente. ponemos 15 a punto y 12, ahí nos va a ingresar el nuevo dato. Select from materials.
para validar el ingreso. Y Ujú. ahí tenemos que el quinto registro es base de datos con la fecha del 15/6/1999 a las 15:12. Bien. 15 horas 12 minutos sería. Bueno, Vamos, ¿querés? Vamos con update. Voy a bueno, compartir. ok, de ahí dejo de compartir. Uso Obviamente, compartido. ¿se escucha? Sí, Sí, se ¿Se escucha. escucha fluido o más o menos sí, te entrecortado? escucho bien. Ahora una pregunta. Sí. Lo más complicado siempre son las fechas, en realidad, cuando tengan que hacer informes. Siempre es bueno tener el reloj del servidor o la máquina local sincronizado, porque en base a eso, si tenemos mal la fecha y la hora, va a estar todo mal. Así que hay Ujú. una cuestión que se llama relojes atómicos, donde pueden pasar, donde pueden ver o dar cuenta de esto. Y sobre todo si van a trabajar en servidores remotos, tienen que consultar lo primero que esté bien para poder luego hacer las consultas de tal rango a tal rango. Es un valor muy importante. Ujú. Gracias, Maxi. Em, Vamos con la sentencia update. Chicos, la sentencia update es para actualizar contenido, como comentábamos recién. O sea, el profe Mateo nos dio, digamos, el contenido de cómo puedo insertar los datos en una tabla, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa si en algún momento tengo que actualizar una información? Un estudiante se me cambió de domicilio, un estudiante se me cambió de carrera, o se me dio de baja de una carrera, ¿sí? O se inscribió en una materia nueva. Toda esa es información que se va actualizando. Entonces, vamos a trabajar un poco con esto, con la estructura, con la sentencia update. Y para eso, antes de avanzar con update, me gustaría solamente hacer un repaso de algunos operadores. Esto es, no me voy a detener acá, simplemente mencionarlos, porque sé que ustedes ya lo han trabajado en programación. Tenemos los operadores aritméticos, suma, resta, asterisco es multiplicación, división, ¿sí? Tenemos el módulo, que lo que me da el módulo es el resto de la división, ¿ok? Después tenemos los operadores de comparación, igual, mayor, menor que, bueno, mayor igual, menor igual o distinto. Y en el caso de los operadores lógicos, el AND y el OR, solamente por ahí para repasar el concepto, el operador y sería, el AND es el y, va a ser verdadero cuando todas las condiciones que se den sean verdaderas. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo quiero saber, quiero todos los presentes en esta videoconferencia cuyos apellidos estén entre la A y la M. ¿Sí? Ahí tengo dos condiciones y ambas condiciones se tienen que cumplir, es decir, que sea mayor que la letra A, ¿no? Y menor que la letra M, los nombres o los apellidos comprendidos entre ambos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, y ustedes seguramente ya en programación esto lo han practicado bastante. Y vamos a ver el between, que lo voy a dejar para un poquito más adelante cuando expliquemos precisamente lo que significa, cómo usar el between, que es entre. Eso significa entre tal fecha y tal fecha. Entre el 1 de junio y el 10 de junio. Eso significa el between, lo puedo usar para establecer rangos de fecha. La sentencia update tiene esta estructura. Update, el nombre de la tabla, luego la estructura set, palabra reservada set, lo que está en azul, chicos, es propio del lenguaje. ¿Bien? Eso es sí o sí, y se escribe de esa forma. Por eso lo marcamos en azul. Entonces, update, nombre de la tabla. Set hace mención a qué columna o qué dato, en qué columna voy a modificar. Es decir, en la columna 1 le quiero agregar o le quiero asignar el valor 1. ¿Sí?
y a la columna 2 le quiero asignar el valor 2. El where y la condición es opcional. Es opcional, pero vamos a ver que prácticamente debemos usarlo. Pero digo, con update y set es suficiente para que la sentencia funcione. Lo vamos a ver con un ejemplo, con este mismo ejemplo que estamos siguiendo, acá. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente. Quiero ver si... no, acá. Lo vamos a ver desde acá. Vamos con el lápiz. Bien. Voy a estar trabajando en la tabla estudiantes. ¿Ok? Entonces, en el update, que tengo en este ejemplo, quiero actualizar el nombre a Jeremías para el estudiante cuyo legajo sea el 456. Es decir, ya no se llama Pablo, sería absurdo, o lo escribí mal al nombre, ¿sí? O puede ser que el nombre esté mal escrito. Entonces lo que yo quiero hacer es, el nombre Pablo ahora ya no es más Pablo, ahora se va a llamar, y quiero que se llame, ¿sí? Pongo mi nombre, Jeremías, ¿ok? Bueno, ¿cómo haríamos esto en este caso? Como dije, update estudiantes, que sería la tabla, ¿ok? Y fíjense en que luego menciono el nombre de la columna, ¿sí? Nombre, que en este caso sería este ejemplo. Igual, y acá va el nuevo dato, ¿sí? O el dato que se va a actualizar, es decir, Jeremías va a pisar Pablo. Y fíjense en acá, ¿qué pasa si yo no pongo el where? Lo que le estoy diciendo a SQL es, actualizame el nombre, que todos los estudiantes se llamen Jeremías. Es decir, no solamente Pablo, sino Alejandra y todos los estudiantes que estén. Claro, la columna va a tomar todo Jeremías. Todo Jeremías. Toda esa columna en nombre pasa a ser toda la Jeremías. tabla, exacto. ¿Sí? En toda la tabla. ¿Ok? Por eso es importante usar a partir de ahora y siempre, ni hablar cuando tenemos que borrar registros, ¿no? Usar where para el filtro, para filtrar. ¿Cuándo voy a actualizar el nombre a Jeremías? Cuando el legajo sea 456. Es decir, cuando encuentre el legajo 456, quiero que le cambie el nombre que tenga, no sé cuál será, por Jeremías. Entonces ahora, acá, debería aparecer Jeremías. Veamos el segundo caso, o ejemplo, así vamos viendo. Registrar el teléfono 351, bla, 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 para todos los estudiantes. En este caso lo que mencionaba recién. ¿Qué quiero decir? Que teléfono, en la columna teléfono, que sería nuestra columna acá, todos los números de teléfono van a ser ahora este número. Es decir, que estos dos teléfonos se van a pisar y a partir de ese momento ocupa el lugar el nuevo teléfono. ¿Por qué? Porque no tengo la sentencia where. Entonces ahí a todos, como decíamos recién. Tercer ejemplo, porque es diferente a los otros. Actualizar el nombre y el domicilio para el legajo 963. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjense en ahora. Ya no tengo solo una columna, tengo dos columnas mencionadas. Por eso acá es importante tener en cuenta que los datos a actualizar se separan por coma. Es decir, menciono el nombre, se lo voy a modificar por Marcela. Y al domicilio ahora es Corro 147. Entonces, ¿qué estoy actualizando? Ahora Marcela va a ocupar el nombre o el lugar de Alejandra. Y Corro 145 va a ocupar el lugar de La Rioja 34. ¿Por qué? Porque el legajo... Claro, solo el legajo 963. Es el 963. ¿Bien? Ok. Y vamos con una más, como para que... Y acá es un poco entre el juego lo que mencionaba recién sobre los operadores. Fíjense. Asignar a Pablo y Alejandra a la carrera de desarrollo web.
O sea, quiero que Pablo y Alejandra estén en la carrera de desarrollo web. Ya no tengo la otra tabla acá, pero el código 21, ¿sí?, es la carrera de desarrollo web. Ya vamos a ver otros ejemplos más adelante y vamos a empezar a combinar tablas. Ya sé que Pablo está en desarrollo web, ¿no? Pero lo traigo a modo de ejemplo. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la tabla quiero que se actualice. Todos los estudiantes tengan el valor 21 en la columna. Cuando el legajo sea el 963 y acá es 456. importante, Ahí si no encuentra uno, ¿no actualiza, profe? claro, a ver qué pasaría acá. ¿Se va a actualizar solo cuando se cumplan las dos condiciones? Se cumplen. Si yo no veo mal, se cumplen ambas. Así que ahí actualizaría. Pero si uno de los legajos no existiera, el comando update no se ejecuta. Es lo que Claro, por la entiendo. condición lógica. Por el i, que es inclusivo. Ok, entonces Es la pregunta, ¿esto está una y bien? otra. Perdón. Vamos a ver. Miren. Un segundito, voy a compartir. Esperen que enciendo el servidor mío de acá y vamos. Ahí respondiendo a... Perdón, hicieron una consulta justa. Respondiendo Marcos que consulta si el where se puede solo usar con la columna nombre o legajo, se puede usar con todas las columnas, el where. Exactamente, bien. Fíjense, yo tengo acá ya creadas las tablas, yo las tengo para que pudiéramos hacer las demostraciones. Tengo los estudiantes acá, ¿ven? Bueno, tengo algunos otros más, ¿sí? Tengo 3 más. Esta es mi tabla con las columnas, ¿bien? Y las carreras. Entonces, quiero actualizar, supuestamente, tengo que actualizar, ya me mareé. 2 a 21. Todos a 21, ¿sí? A 2 legajos, ¿ok? Entonces, fíjense en que tengo, acá está, el 963 y el 456. 963, que tiene el 36. Y el otro no está, el 456. y ya está en 21, ¿sí? Pero bueno, si vamos a SQL y hacemos la consulta, para que probemos, ¿sí? Dice que se ejecutó, pero ahora, no. ¿Qué dice acá? Uy, ahí está. Voy a hacer zoom, ahí está, bien. Dice 0 filas afectadas. No hizo nada. Bien, a ver, vamos a verificar. Estudiantes, no. ¿Por qué no hizo nada? Porque tienen que ser las dos condiciones tienen que ser true. Y ahí bien. Sí. En porque algún no está momento, seleccionada. las dos tienen que ser true. ¿Y existe algún estudiante que pueda tener 2 legajos? No. No. Entonces, ¿qué pasa si yo OR? Pongo OR. Ahí sí lo va a modificar. Y ejecutara esta consulta. Continuar. Miren, ¿qué dice? Una fila que es el 963. Vamos a chequear. Fíjense en acá, 963. Ahora 21. Sí, se cambió por 21. ¿Sí? Como la otra tenía 21, ¿sí? o una o la otra. ¿Ok? Ahí hay un ejemplo de un caso del uso de un
operador. Y acá es importante entender cómo funciona el operador AND y cómo funciona el operador OR. Lo usamos en Python, lo vamos a usar en SQL, lo vamos a usar en JavaScript, lo vamos a usar, lo Cualquier usamos en lenguaje. Excel, en cualquier lado, ¿sí? El concepto. Bien. Ok. Estamos con update. Así pasamos a delete. Bueno, ahí vamos compartiendo pantalla. Dale. Bueno, el comando delete se utiliza para borrar campos, o sea, para borrar registros. Por ejemplo, en este caso vamos a estar trabajando con la tabla materias. Eh, También el comando delete Se ve tu tiene... escritorio, Mateo. No se ve el escritorio, no lo que Ah, estaba bien, mostrando. perfecto. Perdón. Ahí compartí la pantalla equivocada. Bien. Estás perdonado. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir trabajando con la tabla materias. Como vemos aquí, en los campos que hemos, los registros que hemos ingresado, tenemos 5 registros: análisis matemático, proyecto integrador, base de datos y base de datos. 3 veces base de datos. Bien. Entonces, el comando delete sirve específicamente para borrar registros, hacer el borrado de esos registros definitivamente. Em, no es tan bueno ejecutar así directamente el comando delete. Es muy bueno tener una columna que sea fecha de baja o un dato tipo bit de verdadero o falso, que activarlo o desactivarlo para darlo de baja a un dato, porque si no se produce la inconsistencia de datos en ese caso también, y se puede romper nuestro sistema a largo o a corto plazo. Volviendo al comando delete, eh, también se utiliza con el comando where, que, que nos especifica de borrar un registro específico. Bien. Así podemos trabajarlo con ID o con un código de materia en este caso, que es la columna identificadora en la primera key de la tabla materias, o podría ser que filtremos por materia, por nombre, que me borre directamente todos los registros de la tabla materias que tengan el nombre base de datos. O podría ser también borrarme los registros que contengan la palabra datos o que contengan la palabra matemático. Todo eso se podría especificar con la sentencia de comandos delete y el where, agregando el where al final. Bien. Siempre es muy bueno tener en cuenta que para un delete mm, necesitamos sí o sí el where, porque si no podemos borrar todos los datos de la tabla y ahí estaremos en un quilombo, por así decirlo. Así que bueno, vamos a ver la sentencia delete. Delete se escribe delete. Podemos hacer delete from el nombre de la tabla, que va a ser materias. Bórrame. Y esto significa bórrame desde la tabla materias va con S, todos los campos que tengan, no sé, de ID 2. Where ID no, código materia es la columna, código materia, where código materia igual a 2. Bien, punto y coma. Entonces, pintamos esta línea de código, la ejecutamos. Bien,
Si hacemos un select asterisco from materias, vamos a ver que nos encontramos con 4 registros esta vez, no 5 como teníamos anteriormente. Se encuentra análisis matemático, base de datos, base de datos, base de datos. ¿Bien? Y los códigos de materia están ordenados del 1 al 5, pero está faltando el número 2. ¿Bien? Entonces, podremos especificar entonces con el comando where que me borre todas las materias que su fecha, por ejemplo, where la columna fecha de inicio sea mayor al, vamos a especificarle entre comillas simples, porque es una string, a 1999 al, vamos a poner agosto, al 10 de agosto de 1999. Entonces, esta sentencia me va a borrar todos aquellos datos que su fecha de inicio sea mayor a 1999. Ahí ejecutamos. A ver. Aquí hay columna. Bien. Me tiró un código de error. No alcanzo a leer. Dice el modo seguro. Que usemos la columna key o la columna clave llave para deshabilitar el modo seguro. Toggle the option. Bien, vamos. De momento no vamos a utilizar esta sentencia. Vamos a ver vamos a eliminar. Si vamos acá, hacemos un select. Vamos a eliminar todos aquellos registros que tengan como nombre de materia, que sería materia, por materia, igual a base de datos. Bien, pintamos y ejecutamos. Base de datos. No me estaría dejando borrar. Me dice que utilice la columna clave. Sí, Solo la columna clave. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, vamos a utilizar. Bueno, de esta manera funciona el comando delete. En este caso, en MySQL sería. Por ejemplo, en otros administradores de base de datos como SQL Server o algún otro, este comando se puede ejecutar correctamente. Me parece, Así que, profe Mateo, que dice que tenés que reconectar. ¿Estará corriendo MySQL? Al a ver, final, viste que te vas yo te digo, a ver, setting, no sé qué te dice setting. Tenés igual que ahí ir- tiré una consulta conecta banda. Ah, sí De se momento, conectó. a ver, Sí. copy row. Ese, Utilizar. Se ve que hay que darle una directiva, seguramente. estoy usando un modo seguro. Bueno, vamos a googlearlo. Cualquier cosa sirve para la clase. A ver. A ver, vamos a probar. Ahí me dejó ver. Bueno,
Vamos a ver por qué ahora me dejó borrar. Dice, parece que su sesión de MySQL tiene configurada la opción de actualizaciones seguras. Esto significa que no puede actualizar ni eliminar registros sin especificar una clave. Por ejemplo, primary key, en la cláusula where. Bueno, entonces para salir del modo seguro, se tiene que insertar el comando set SQL save, SQL-save, -updates igual a 0. Especifica igual a 0 porque está en binario, es 0 es falso o desactivado y el 1 es verdadero, true o activado. Entonces ahí si hacemos un select nos está listando solo análisis matemático. ¿Bien? ¿Por qué nos está listando solo análisis matemático? Porque ejecutamos la sentencia SQL que nos dice que elimíname desde la columna, perdón, la tabla materias, mientras que materia tenga de nombre base de datos. ¿Bien? ¿Alguna consulta con respecto a la sentencia delete? Chicos, ¿Se es muy entendió cómo importante se no utiliza? perdón, solamente para reforzar, no olvidarse nunca la sentencia where en un delete. Eso es clave. No vaya a ser que borremos información que no corresponde. ¿Bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Vamos con... ¿Y hacer copias antes de un delete? Copias de seguridad. Es suicidio. Sí, Prom, ahora... perdón, justo había una consulta en el chat Sí, de sí, Martín. From especifica la tabla, ¿bien? Y el where le especifica la condición, sería. Ahí como dice Karen, especifica la condición, ¿bien? O sea, la condición es que la columna materia sea igual a base de datos, ¿bien? Ahí está, perdón, Ger. No, está bien, está bien. Vamos, vamos con... voy a compartir. Si querés dejar de compartir, así tomo Dale. de la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Vamos con select. Bueno, chicos, sentencia select. La sentencia select, como habíamos hecho en la introducción recién, me permite extraer o listar información de las tablas. ¿Bien? Tanto el update, el insert o el delete ejercen un cambio sobre los datos que están en las tablas. ¿Sí? Ejercen un cambio. Ahora, no sucede lo mismo en el caso del select. O sea, cualquier cosa que nosotros ejecutemos, cualquier sentencia select que nosotros ejecutemos, no implica cambios en las tablas, en la información. La información va a seguir igualita a como está. ¿Bien? Entonces esto es importante resaltar cuando nos empecemos a introducir en este concepto. Entonces, vamos a empezar con las consultas simples. Ahí lo veían recién el profe Mateo usando el select asterisco. Acá. Voy a poner en marcador verde, está todo en rojo. Si yo quiero listar toda la información de los estudiantes, si yo uso el asterisco, significa que voy a seleccionar todas las columnas, en lugar de escribirlas una por una, me va a permitir seleccionarlas a todas. En este caso me va a seleccionar las 5 columnas, o sea, la información que está en las 5 columnas. Entonces, el select, palabra reservada del lenguaje, siempre se escribe de esa forma,
y a continuación la información que quiero mostrar. En este caso, si pongo asterisco es que porque estoy mostrando todas las columnas. ¿Bien? Y luego la palabra reservada from, como la vimos recién en el delete y lo explicó el profe, Mateo, se refiere a la tabla de la cual quiero extraer la información. Entonces, si yo ejecutara esta estructura, este comando, en mi SQL, acá, ¿sí? Seleccionar todo de la tabla estudiantes, voy a poner acá y pongo, voy a correr esto de acá, y pongo continuar, me va a mostrar, fíjense, en toda la información de la tabla, toda. En este caso puse un ejemplo con dos, o sea, si esta fuera la tabla, me va a mostrar básicamente la misma tabla, la misma información. Ahora, ¿qué pasa si quiero listar solo los nombres de los estudiantes? Porque no me hace falta toda la información, solamente esta columna. Entonces, en el select voy a poner solo el nombre de la columna que quiero mostrar. En este caso sería nombre. La estoy extrayendo de acá. Entonces, ¿de dónde? De la tabla estudiantes. Entonces, como resultado me debería mostrar esta información. Bien. Ahora, si quiero listar el nombre y el domicilio de todos los estudiantes, ¿qué hago? Select nombre y domicilio. ¿Qué es nombre y domicilio? Es el nombre, repito de nuevo, perdón que sea redundante, es el nombre de los campos que estoy seleccionando, o que tengo en realidad en mi tabla. Tienen que estar escritos igual. Si yo escribo diferente, me equivoqué en la sintaxis, no me va a traer la información, o me va a dar un error, básicamente, al ejecutar la consulta. ¿Bien? Entonces, si yo utilizo ahí está. Si yo utilizo este select, y me voy al SQL, nombre y estudiantes, y continúo la consulta, perdón, la ejecuto, me va a mostrar solo el nombre y el domicilio. El resto de la información no me la muestra. Vamos con otro ejemplo. Quiero mostrar, voy a poner por acá. Ahí está. Quiero listar el legajo y el teléfono de los estudiantes. Acá va a suceder lo mismo. Hago mención del legajo y del teléfono de la tabla estudiantes, por lo cual me va a mostrar solo esta tabla de información. Bien. Quiero, siguiendo con el tema de las consultas, bueno, como para que viéramos algunos ejemplos, bueno, acá lo acabamos de colocar. Vamos a trabajar con algunas consultas simples, pero ¿venís un ratito? Utilizando, perdón, ahí está, utilizando la estructura where. La where, ¿qué es? El where es la condición. Hasta ahora seleccionamos todos los datos que yo haya querido extraer. Pero ahora vamos a introducir el concepto del where, o sea, la condición que quiero filtrar. Primer ejemplo, quiero listar toda la información del estudiante Alejandra. Acá está Alejandra. Esta no es la única forma de mostrar esta información. Yo voy a poner select asterisco, que es todos los campos, todas las columnas, de la tabla estudiantes, cuando el legajo sea el 963. Cuando el legajo sea 963. Y acá quiero irme al MySQL. ¿Sí? ¿Por qué le pongo legajo 963? Porque de hecho el legajo de Alejandra es 963. Si lo ejecuto, acá abajo. Perdón, borré acá, sin querer. Voy a darle continuar. Ahí está. ¿Qué me muestra?
toda la información de Alejandra. Pero no es la única forma de hacerlo, porque quizás no lo quiero, la condición no es que sea el legajo, quizás directamente que el nombre sea igual a Alejandra. ¿Qué me debería traer? Ahí depende de que sea una sola Alejandra la que está... Exactamente. En este caso, para mi tabla me va a traer la misma información. Pero si hubiese más de una... Exacto. Si hay más de una Alejandra, me va a traer todas las Alejandras que hay. Por eso, depende de qué tipo de consulta hagamos, es muy importante determinar esto, ¿no? Al momento de utilizar la estructura select, ¿no? O el where, más que nada, el where. ¿Se podría usar, por ejemplo, por código de carrera para que traiga varios? Si quisiéramos ver los de una carrera en particular, ahí en la condición con where. Mira, justamente es el siguiente ejemplo, no sé si Martín había sido. Listar los nombres de los estudiantes que cursan desarrollo web. Entonces, si me llevo este ejemplito, acá sí estoy haciendo mención a esto, precisamente, a lo que me estás comentando, o lo que estás preguntando. Quiero seleccionar el nombre, o sea, todos los nombres de los estudiantes, de la tabla estudiantes, cuando la carrera sea la 21. Acá sabemos, ya vamos a llegar a cómo extraer datos de más de una tabla. Acá estamos viendo consulta simple, una tabla, lo básico, para entender el concepto. Si lo ejecuto, me va a mostrar los tres, en este caso, los tres estudiantes que están cursando desarrollo web. ¿Bien? Bueno, esos dos ejemplos, los otros dos están repetidos, de los anteriores que estaba comentando. Así que... Profe, si le pones en from, el asterisco te trae todo, digamos. No, en el from tenés que poner el nombre de la tabla, sí o sí. Ah. ¿Ok? Si vos querés traer datos de más de una tabla, ahora lo vamos a ver. Son las 10:10 ya. Solo el asterisco va en el select, Francisco. ¿Bien? Eso es importante. Ya que tengo acá la consulta, quiero mostrar un par de cositas para que las... Okay. Bien, yo quiero seleccionar el nombre y existen para los nombres de las... ya sea para los nombres de las columnas o las tablas, en SQL se pueden utilizar lo que se llaman los alias, ¿no? ¿Qué serían los alias? Lo siguiente, yo voy a usar select nombre, voy a repetir la consulta para que vean. Fíjense en que el nombre el texto que me aparece arriba de la columna es el nombre de la tabla. ¿Bien? Pero si yo no quisiera que aparezca ese nombre en la tabla, porque hay columnas que se llaman medias raras, ¿no? A veces va a decir cod f no sé, estudiante punto no sé cuánto, qué sé yo. Entonces a la vista no es lindo ver ese tipo de información. Entonces a una tabla, a una columna como nombre, puedo usar la palabra reservada as y establecerle el nombre que quiero que aparezca. Supongamos. Nombre. Nombre del estudio. Bueno. Acá me marca en rojo. ¿Por qué? Porque es una palabra compuesta o un texto compuesto por más de una sola palabra. Si yo le dejo solamente nombres, va a cambiar por... ¿Ves que ahora ves que dice nombre en lugar de nombre? Porque tomó el alias que le estoy poniendo a la consulta. Entonces, borré todo, soy un vivo acá. Vamos, esperen que voy a copiar de nuevo, era este, no, este. Acá. Bien, ahí está. Le puedo poner... Ponele name si querés, profe. Así de última queda como... Okay. También en inglés, ok.
Fíjense, ¿por qué puse comillas acá? Porque acá ya es, ya no salta el error de recién. Vamos con el error de vuelta. Me dice que a partir de acá hay un error, porque esto no debería ir. Bien, entonces si necesito especificarlo con más de una palabra, pongo las comillas. Es simple. Si lo ejecuto... ¿Se puede usar el guión bajo entre Sí, palabras? también. Si lo ejecuto, ahora me va a aparecer nombre del estudiante y el listado de los estudiantes. Bien. Consultas simples. Ya lo vimos, el uso del and y el or. Los predicados simples. Bueno, acá empiezan a entrar algunos condimentos a las consultas. Tenemos 4. Between, el in, is null y like. Vamos a ver estos. El between retorna verdaderos si los valores de una columna están entre los datos que yo voy a especificar en el between. Como había dicho recién. Por ejemplo, quiero listar los estudiantes que estén entre el legajo 500 y el 1000. Entonces voy a usar between, entre tal legajo y tal legajo. El in, el predicado in, retorna verdadero si los valores, si encuentra un dato dentro de una lista de valores. Por ejemplo, quiero listar todos los estudiantes, ¿sí? Que estén dentro de aquellos que se llamen Francisco, Daniel y Martín. Entonces los especifico. Ahora vamos a ver un ejemplo acá, para explicarlo. Quizá con el ejemplo se entiende mejor. El is null es para mostrar campos vacíos, y el like es interesante porque me ayuda a identificar textos determinados dentro de una columna, ¿no? Por ejemplo, Carlos Daniel Pozo. Puede haber otro, no sé, Daniel García. Entonces quiero que me muestre todos los estudiantes que se llamen Daniel. Entonces voy a poder usar el like, ya vamos a ver para qué, que cada vez que encuentre el nombre Daniel en la columna nombre, me los muestre. ¿Así funcionan los buscadores? Sí. Exacto. Vamos a ver algunos usos de comodines, también como para buscar ciertas palabras, ciertas letras, ciertos textos. Eso, ahora vemos con un par de ejemplos. El between funciona de la siguiente manera. Supongamos que esta fuera mi tabla. Si esta fuera la tablita de 3 estudiantes, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar. Fíjense. El nombre y el apellido, perdón, el nombre y el domicilio de los estudiantes cuando el legajo esté entre 500 y el 1000. Si yo me llevo esta consultita y la ejecutamos por acá, le doy continuar, fíjense, me muestra a Roberto, a Ana y a Alejandra. Seguramente estos 3 estudiantes tienen un legajo cuyo número está entre 500 y el 1000. Ese es un ejemplo de un uso del uso de between. ¿Incluye los extremos, profe? ¿El 500 y el 1000? Entre 500 y el 1000. Sí. A ver, vamos a sacarnos la duda. Estudiantes. 456. Le cambiemos la estructura. 456. Así no inventamos. Sí, ¿ven? Ok. Buena pregunta. ¿Qué pasa si quiero, acá, ejemplo con el in, filtrar a aquellos estudiantes que tienen un legajo específico? Entonces, quiero seleccionar todos los nombres de los estudiantes, de la tabla estudiantes, cuando el legajo esté en
456 y el 963. Es decir, me va a traer los estudiantes cuyos legajos sean 456 y el 963. O sea, los valores que especifico dentro del paréntesis separados por coma. Dentro del paréntesis separados por coma. Vamos a tirar la consulta y ejecutamos. Y fíjense en que me trae a Pablo y Alejandra. Porque puse, bueno, dos legajos. Si yo hiciera esto, 962, y ejecuto, me debería traer solo a Pablo. Porque el 962 seguramente no existe, no está. Entonces no lo encuentra. Che, yo no lo encuentro. A ver acá. Bueno, acá traje un ejemplo. Pasa que mi tabla, acá lo traje como ejemplo, pero en mi tabla puse todo not null, así que sí o sí tenía que ingresar los datos, no podía dejar ningún campo vacío. Pero ¿qué hace el is null? Me muestra los nombres de los estudiantes de la tabla estudiantes cuando el domicilio esté vacío. Entonces, ¿cuál es el domicilio que está vacío? El de Ana. Entonces, por defecto me va a mostrar el nombre de Ana, nada más. El resto no es null. Existe la variante inversa, si por ahí, que es is not null. Domicilio is not null, que significa que me muestra todos los campos que no están vacíos. O sea, los nombres de los estudiantes, repito, vamos de nuevo, vamos a hacerlo completo, me selecciona el nombre de los estudiantes, de la tabla estudiantes, cuando el domicilio no esté vacío. Y en este caso, hay 4 que sí tienen datos en el domicilio. Bien. Y para terminar, vamos con el like o like, o pulgar para arriba, como quieran llamarle. Se usa de esta manera. ¿Qué estoy haciendo con este ejemplo? Estoy seleccionando los nombres de los estudiantes de la tabla estudiantes cuando el domicilio, ¿sí?, contenga la palabra, en este caso, La Rioja. Y acá tengo un signo de porcentaje. ¿Qué sería el porcentaje? El porcentaje, comodín. Es un comodín. Lo puedo usar en cualquier lado. Al principio, al final, en el medio, en donde quiera. Si ejecutamos esta consulta, ¿qué me tendría que traer? Todos los que empiezan con La Rioja, como domicilio. Todos los que empiezan con La Rioja. Si quieren ponemos un asterisco para que nos muestre, o podemos poner el nombre y el domicilio. Para que veamos por qué nos muestra La Rioja, o sea, qué datos muestra. Vamos a poner continuar. Y fíjense en que, bueno, estas dos personas tienen el mismo domicilio. La Rioja, 34. ¿Sí? Es decir, busca La Rioja y después de La Rioja, si hay más información o más texto después de La Rioja, estoy usando el comodín, por lo cual me lo debería traer. ¿Y yo podría poner comodín, Rioja comodín? Esto. Exacto, sí. Sí. Ahí funcionaría como el like. Contiene Rioja. Contiene Rioja. Por ejemplo, querés extraer, mira, para que me mostró solo el nombre porque recién pisé la consulta. Ahí está. ¿Sí? De repente hay un campo de comentarios en una base de datos, de encuestas, y ustedes quieren extraer palabras negativas. Es un desastre, no me gusta, intermitente, le voy a dar de baja, no sé, cosas como esas. Entonces, por ahí me podría servir, ¿no? Usar el comodín dentro del like. ¿Bien? Puede ser en el domicilio, puede ser... acá se puede usar cualquier cosa, ¿no? El nombre del campo, no hay problema en esto. ¿Sí?
este porcentaje es el comodín como más usado. Hay otros, los dejo para investigar ustedes, por ejemplo, guión bajo, pero el porcentaje es el más utilizado. Bueno. Profe, ¿podemos ir cortando con consultas por si necesitan la sala? Hasta acá llegamos. Vamos a seguir la clase que viene, la semana que viene, con consultas de más de una tabla, cuando tengo que extraer información de varias tablas, 2, 3, 4 tablas. Así que bueno, yo los invito a practicar, chicos y chicas, a todos. Esto es así, agarrar la base de datos y trabajar, y si no, por ahí si quieren practicar, déjenme ver si lo encuentro de nuevo. ¿Se acuerdan que yo había compartido un link? No me acuerdo dónde, acá está. Lo vamos a copiar. Recuerdan que este link, y vamos con las preguntas si las hay, ¿ven? Es como una base de datos en línea, y ustedes tienen las tablas con datos, ¿ven? Tienen clientes con sus campos, con su información. Entonces podrían, supongamos, seleccionar, miren, select city, vamos a seleccionar city from, ¿qué tabla es esta? Customer, sí, customer, de la tabla customer, y cuando ejecuto, ven, me muestra solo las ciudades. Entonces me sirve para practicar, está muy interesante, así que aprovechemos lo que hayamos visto en clase, de entrar a hacer consultas, incluso actualizar, hacer inserts, te deja hacer insert, hacer updates, hacer deletes, todo me deja hacer este enlace, así que